Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy buenas tardes a esta ya nuestra tercera sesión del curso de diseño de interiores. Un saludo muy caluroso a todas las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook de Comex Centroamérica, desde México, El Salvador, Honduras y por supuesto Guatemala. Hoy vamos a estar transmitiendo por Facebook, por Instagram. Instagram lo voy a estar transmitiendo desde mi celular, entonces ahora lo voy a poner a proyectar hacia la pantalla para que puedan ver la presentación. Y como es ya casi que muy propio de nuestras presentaciones, siempre comenzar con una cápsula cultural o de noticias sobre lo que está sucediendo, y hoy vamos a hablar acerca de estilos, y los estilos son para el diseño de interiores como la poesía. Les traigo un fragmento muy pequeño de un poema que recién acaba de escribir un compatriota mío y tiene mucho que ver con esta situación de calamidad que estamos viviendo en muchos países, y dice así: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Y quiero hacer referencia un poco a la necesidad que existe de conservar la empatía y seguir siendo buenas personas a pesar de todo lo que está sucediendo hoy. Pues es mucho más necesario que antes, ser más humanos, ¿verdad? Con las personas que tenemos alrededor, incluso con aquellos que no conocemos, para que de alguna manera podamos sobrevivir a todo esto que estamos pasando y finalmente conservar todas las cosas buenas que siempre hemos tenido. Y ya luego de este preámbulo, comenzar como siempre recordando que somos PPG, líder mundial en acabados automotriz, industriales y arquitectónicos, con más de 47,000 empleados en todo el mundo, más de 70 países, y que cuenta con 135 años en el mundo de las pinturas y los recubrimientos. Comex, por su parte, es la empresa líder en México y en otros países de América, con más de 4,000 empleados, con más de 4,600 tiendas y con más de 66 años en el mundo de las pinturas. Y por supuesto, continuamos con nuestro introductorio al diseño de espacios interiores, ya en junio, ¿verdad? Y nuestro taller continúa llamándose Desde el Espacio, que vamos a ver hoy. En nuestra tercera clase, ya casi que se nos están acabando. Vamos a ver hoy estilos y tendencias estilísticas en los espacios, enfocados sobre todo a espacios sociales y laborales, pero ahí vamos a ver un poquitito más. Pero sobre todo quería traerles definiciones de estilos, ¿verdad? ¿Qué cosas son estilos? ¿Qué cosas son tendencias? Hoy en día hay, incontables la cantidad de estilos que aparecen en internet cuando queremos hacer un diseño o queremos referirnos a una corriente estilística. Y vamos a hablar un poco de todo esto, sobre todo para tener idea de cuáles son aquellos rasgos formales de los cuales nos podemos apropiar a la hora de entablar un concepto que tenga que ver con la definición formal de un estilo propiamente dicho. Y para entrar en materia vamos a comenzar con algunas definiciones. Primeramente, ¿qué cosa es un estilo? Un estilo, el concepto de estilo tiene su origen en el término latino stylus. La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más habitual está asociada a la apariencia, a la estética o a la delineación de algo, o sea, la definición de algo propiamente dicho desde el punto de vista formal o estético. Se dice que en decoración un estilo es una forma particular de decorar, o un ambiente o un espacio, a través de ciertas pautas, ciertas composiciones, formas, colores, tipo de muebles, e incluso cierto tipo de arquitectura que está vinculada generalmente a un contexto sociocultural determinado que les da características propias. Pero sí, ya muy definido qué cosa es un estilo. Ahora, qué cosa es una tendencia. Para la moda, el estilo es la tendencia o la corriente que predomina en cierta época. El estilo en este sentido, está formado por diversas cualidades y características. Tendencia viene de la palabra trend, que significa en inglés cambio. Qué interesante. La podemos definir como aquel proceso de cambios en los grupos humanos que da lugares a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende a nuevos productos y servicios. Entonces, es muy importante tener en cuenta
cuál es la diferencia entre lo que es un estilo, que ya vimos que es, digamos, la forma de apropiarnos desde el punto de vista formal de las características de algo, y la tendencia, que incluye como una ruptura, como un cambio que genera nuevas necesidades o genera nuevos deseos en los clientes potenciales. Y vamos entonces ya a comenzar a ver estilos propiamente dicho. Esto que les traigo es una selección de los estilos que más fuerza se han marcado y que por más estadios de tiempo se han mantenido durante el siglo XIX, un poco, o sea, ya finales del siglo XIX, siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Por qué? Esto, digamos, que son los parámetros que marcan o que marcaron paradigmas desde el punto de vista formal e histórico dentro del desarrollo del diseño de interiores. Dicho esto, podemos agregar que hay una gran cantidad de estilos hoy en día. No hay forma de definir cuáles son las características estilísticas que tiene el siglo XXI desde el punto de vista de diseños interiores, porque realmente es la combinación de muchos estilos y otros que además son hijos de los estilos más generales que vamos a presentar hoy. Lo vamos a presentar de forma cronológica casi que, para que vayamos entendiendo de alguna manera cuál fue la evolución estilística que sufrieron los espacios desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, que es en el que nos encontramos ahorita. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con uno de los estilos más polémicos, se puede decir. Y ese es el kitsch. Bueno, se dice que es una corriente hortera, que es excéntrico, que es extravagante. Estos son algunos de los adjetivos que nos vienen a la mente cuando pensamos en el kitsch. Yo recuerdo cuando estaba estudiando diseño de interiores, tenía una catedrática que había vivido el kitsch de alguna manera, de una forma muy dolorosa tal vez, porque ella tenía una versión muy definida por este estilo y nos lo presentaba así, casi que era como un estilo contracorriente, incluso algunos lo definen como un antiestilo, otros le dan el nombre de maximalismo en lugar de minimalismo, y ahora vamos a ver por qué. Dicen algunos teóricos que la esencia del kitsch consiste en la sustitución de la categoría ética con la categoría estética. Impone al artista la obligación de realizar no un buen trabajo, sino un trabajo agradable, entre comillas, donde lo que más importa no es la sustancia como tal, sino el efecto que puede generar un diseño. Es importante hacer referencia a que los estilos que vamos a ver hoy no solo fueron, digamos, pensados para el diseño de interiores propiamente, sino también para el diseño en sentido general de productos y de otros elementos de cada época. Y bueno, el kitsch, si bien es cierto que existen unos parámetros más o menos establecidos que son los que definen qué se considera estéticamente agradable, desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro, cómo decodificamos las formas, y esto viene pues desde que se definieron las leyes de la Gestalt, de la buena forma y demás. La realidad es que, bueno, existen gustos para todos y hay estilos que por lo general a la gran mayoría de las personas que tienen cierto conocimiento de ámbito de diseño no aprecian el kitsch como un estilo como tal, sino pues como todo lo contrario, como que es una corriente que no debemos seguir y que no debemos aplicar. Sin embargo, existió y existe hoy con muchísima fuerza un revival del kitsch propiamente, pero sí existe. O sea, los ejemplos que les voy a poner son ejemplos actuales de cómo este estilo se ve reflejado en muchísimos diseños de interiores hoy en día, o sea, en la actualidad, siglo XXI. En ocasiones los criterios preestablecidos de equilibrio formal, que habíamos hablado de ello en la primera clase, composición o combinación de colores pueden obviarse, y con el kitsch lo que sucede es que se rompen totalmente. Sin embargo, se pueden llegar a crear combinaciones que incluso pueden ser agradables. Este ejemplo no es del todo caótico, si lo vemos, o sea, es una forma de aplicar el estilo del kitsch con mucha suavidad, siendo bastante conservadores para lograr tener un equilibrio, entre comillas, o sea, no tanto agradable para todas las personas, pero sí que hasta cierto punto se puede considerar como un estilo que podemos aplicar. Esta ruptura de la que hablábamos, de convenciones estéticas, da paso a estilos transgresores, y uno de estos pues, es precisamente el kitsch. Este estilo aparecido no hace mucho tiempo como un revival, ya les decía, y es una nueva categoría a tener muy en cuenta. Si hablamos de estilos y tendencias en el diseño de interiores, tenemos que definitivamente hablar del kitsch. Y la definición de este estilo en diseño de interiores es cuando el mal gusto, y fíjense qué interesante, se convierte en la razón de la elección. Y la falta de relación entre los colores es la característica principal del kitsch. Yo no soy muy partidaria de decir que el mal gusto es el que se convierte en la razón de la elección, pero
es importante pues tener en cuenta qué es lo que los teóricos dicen acerca de esto y pues no podemos dejarlo de ver. Y sucede lo siguiente, el problema con el kitsch es que se caracteriza sobre todo por la presencia descontrolada de ornamento, la interacción un poco caótica de colores, de formas y texturas que dan al traste, pues finalmente con una composición como esta. Para algunos aberrante, para otros pues es ideal, en dependencia por supuesto de las funciones y del uso final que va a tener cada uno de los espacios. Se entiende por kitsch entonces como lo excesivo, lo ecléctico llevado a su máxima expresión y lo recargado. El estilo kitsch no sigue normas, no se atiene a una pauta concreta. O sea, todo está permitido. Todas esas leyes que desde el punto de vista de buenas formas y de las pautas, digamos, que de alguna manera no están escritas, pero todo el mundo conoce, diseño interiores o diseño en sentido general, el kitsch viene a romper con todas ellas y a decirte que está bien que hagas todo lo contrario. No pasa nada. El kitsch busca impresionar, destacar y dejarte sin habla, y lo puede hacer perfectamente. Y lo gracioso con este estilo es precisamente que no tiene un término medio, o te gusta, que lo amas, o te horroriza. Es así, y así es como sucede. Sin embargo, este ejemplo que está acá, realmente no es del todo desagradable, y es porque tiene toques muy clásicos de otros estilos, que ahorita más adelante vamos a ver, y sobre todo porque el trabajo con los colores y con las texturas ha sido desarrollado con cierto cuidado. Este término empezó a sonar hace poco más de un siglo y medio en Europa, o sea, sí ya lleva años, finales del siglo XIX. Y aunque no está del todo claro el origen de la palabra, muchos expertos coinciden en situar su origen en Alemania como un derivado del término kitsching, que significa hacer una chapuza, o sea, algo que está hecho al descuido, sin una intención definida, sino colocar cosas por colocar. Otros estudiosos se decantan porque surgió como una variante de la palabra inglesa sketch, dibujo. Es una acepción que concordará con el contexto artístico-cultural en el cual se sitúa, finales del siglo XIX, como les decía. En la segunda mitad del siglo XIX, que la burguesía alemana de Múnich comienza entonces a experimentar un crecimiento económico y social bastante importante con respecto a las zonas aledañas, y entonces comienzan a aparecer esta definición de nuevos ricos, no solamente en esta región, sino en muchas partes del mundo. Se concentraban en la ciudad de Múnich, sobre todo por el avance industrial, digamos, que tenían para la época. Querían alcanzar el estatus de la aristocracia, emulando sus costumbres y sus gustos culturales y estéticos. Por ello empezaron entonces a demandar objetos artísticos e imitaciones de las grandes colecciones reales, pero por supuesto su factura era de dudosa procedencia y por supuesto no tenían la calidad de una obra de arte real. Es por eso que el kitsch se relaciona mucho con los acabados plateados, dorados, los falsos mármoles, o sea, toda la falsedad que viene detrás de obras que a veces uno las comprende a simple vista y sabe pues que no es de una factura, digamos, verdadera, sino que por lo general son copias de otras artes, incluso reinterpretaciones. Esta imitación barata del gran arte también apareció en Mónaco. Esta ciudad era uno de los destinos europeos de vacaciones predilectos por los turistas americanos, que quedaban fascinados por las grandes obras de la historia del arte europea. Así, bueno, esta era una de las formas más fáciles y económicas de poderlas adquirir a través de elementos que venían derivados de esta corriente que es el kitsch. Estos turistas comenzaron a consumir bocetos e imitaciones de estas obras, dando lugar entonces a una serie de subproductos que proporcionaban experiencias estéticas fáciles. Y cuando digo fáciles me refiero a de fácil adquisición, o sea, baratas. ¿Qué sucede con el kitsch hoy? Desde entonces el kitsch ha ido evolucionando hasta nuestros días, pasando desde las grandes mansiones de la costa este norteamericana, donde se mezclaban de una forma súper caótica estilos como el barroco, el gótico, el rústico, el kitsch del siglo XXI, artífice entonces de ambientes súper frescos y súper atrevidos. Entonces estamos hablando de que hoy el kitsch dejó de ser aquel antiestilo o aquel maximalismo del cual se hablaba, a convertirse a la creación de espacios que se consideran obras de arte, como es el caso que tenemos acá. Casi que instalaciones o performance, o sea, desde el punto de vista artístico, que crean entonces espacios de este tipo, y entonces el kitsch se convierte de hecho en un estilo hoy en día, en pleno siglo XXI, como una corriente a tener en cuenta definitivamente. En la actualidad funciona como un concepto universal y corresponde sobre todo a una ausencia de estilo como tal, sino es la mezcla
un poco caótica de muchos estilos de antaño, incluso contemporáneos, para poder generar, por supuesto, con los nuevos materiales, las nuevas filosofías de producción, espacios similares a este. ¿Cómo crear un espacio kitsch? Pues es muy fácil. 1, decir adiós al minimalismo completamente. 2, colocar toda la cantidad de color que sea posible, y cuando ya pensemos que no es posible, pues seguir colocando un poco más. Un estilo no, cuanto más estilos mejor. Exhibir la colección de recuerdos retros que tengamos guardados, esto es fundamental para, digamos, dar ese toque final a un ambiente completamente kitsch. Y finalmente la exageración de propuestas de texturas visuales y táctiles por doquier. Esto ya se ha vinculado a la textura de los propios materiales, a las texturas de la gráfica ambiental, incluso de pisos, de impresiones, en fin. O sea, todo un compendio que roza con el caos y la locura, pero definitivamente es una apuesta pues que sigue siendo vigente a pesar de su siglo y medio de existencia y toda la negatividad de la que ha sido blanco. Y este dato me lo pasó un amigo muy querido, espero pronunciarlo bien, alemán y guatemalteco de corazón. El kitsch hoy, hay una región en Alemania donde el kitsch se ha convertido, digamos, como el estilo abanderado de toda la zona. Y viene a partir de esta definición del Gelsenkirchener Barock. El barroco de Gelsenkirchener es un término irónicamente significado para armarios ornamentales y cajones ornamentales predominantemente voluminosos, en su mayoría abultados y de alto brillo, ya que se produjeron por primera vez en Alemania en la década de 1930 y nuevamente alrededor de 1950 eran sumamente populares. Estamos hablando de que tenemos una ciudad que se ve así, tanto por fuera, todas las casas, como por dentro. Les dejo el dato para que lo busquen si quieren y vean que es súper interesante toda la ciudad desde el punto de vista de sus lineamientos formales, que se aprecie en su totalidad como esto. Y ya dejando un poco el kitsch y todo lo que representó y toda esta carga formal que casi que nos nubla los sentidos, podemos comenzar a hablar de uno de los estilos que a mí en lo particular me gusta más, y es el neoclásico. El inicio del estilo neoclásico surge tras el descubrimiento de las ruinas de dos de las ciudades más importantes de la historia, Pompeya y Herculano. He de decir, y me quiero detener acá, que el neoclásico es de hecho una corriente muy nueva, que es hija del estilo clásico, que es la que es de hecho hija de el descubrimiento de estas dos ciudades. O sea, es la copia total o la interpretación de los rasgos de las culturas griegas y romanas, pues de la época antigua. No obstante, no surgió como tal en la decoración del hogar hasta los estudios de investigaciones greco-romanas de Johann Winckelmann en el año 1748, que es donde de hecho se comienza a percibir entonces el estilo clásico como una de las definiciones estilísticas más abordadas de la época. Este estilo se caracteriza entonces por estar influenciado por los griegos romanos y por ser más simple y elegante que su predecesor rococó, barroco y estilos de este tipo, y además por disponer de toques suaves a la vez recargados, pero siempre logrando un equilibrio sumamente delicado que hace que los espacios se perciban de esta manera. En la historia del estilo neoclásico se pueden distinguir etapas muy diferenciadas entre sí. La primera es centrada en Inglaterra sobre todo, y se caracteriza sobre todo por el eclecticismo. En la segunda, denominada el Gran Neoclásico, que es digamos que el máximo esplendor, datada de fines del siglo XVIII por los viajes de los europeos a Grecia e Italia. Y la tercera, denominada como el Neoclásico, finalmente ya como el propio estilo del que estamos hablando, que es el más puro, destacado del siglo XIX, con el que contamos hoy en día y que se basa en utilizar líneas sencillas y formas muy proporcionadas. Las tonalidades de colores, como han visto en los ejemplos que hemos trabajado, pues son muy leves, o sea, son colores muy suaves, paletas muy sobrias, pero contrastan muy bien entonces con acabados dorados, plateados, hilos satinados y los brillos de las texturas propias que se usaban. No obstante, también se pueden utilizar otros tonos neutros, además de estos brillantes, y este tipo de decoración es fundamental en las paredes y en los suelos. Suelos sobre todo trabajados con mármoles, con porcelanatos muy brillantes, y la particularidad del trabajo con yesos en ornamentos, ya sea en columnas, en los cierres de las columnas y en los cielos. En cuanto al suelo, se recomienda que se utilice mármol, granito o piedra. O sea, siempre una piedra es el que le va a dar el mayor destaque, de que de hecho
básicamente un estilo neoclásico el que se está pues trabajando en ese espacio. Y como ven aquí, o sea, es un estilo sumamente delicado, es una cosa fabulosa, súper elegante. Puede llegar a verse como recargado, pero si se trata con cierto cuidado, las soluciones son fabulosas, porque el trabajo que se hacía con los elementos de mobiliario en estas épocas del neoclásico, pues es inigualable con respecto a otro tipo de diseño de mobiliario. Y esto, bueno, son ejemplos del estilo neoclásico, pero desde el punto de vista más puro. Ahí vemos que realmente la carga de ornamento es bastante alta. En el caso de la izquierda, ya si pasamos a la derecha, pues es el caso de los candelabros colgantes, los capiteles en las columnas, el trabajo de relieve de las propias columnas, las molduras en las paredes, el trabajo con el yeso, las formas orgánicas y curvas que tenía el mobiliario, el acolchado, el trabajo con los terciopelos. Esta es la característica más viva que puede tener el neoclásico y lo que hace que uno lo pueda identificar de una forma muy fácil una vez que lo ve. Todas las filigranas que se pueden crear, texturas visuales y texturas táctiles para crear no tramas cerradas, sino elementos decorativos en puntos muy específicos de los espacios. Y bueno, luego del neoclásico y toda su fastuosidad, pasamos a un estilo que es aún más elegante y más fastuoso que el neoclásico, como si se pudiera, y es precisamente el Art Deco. El Art Deco podríamos decir que es casi que patrimonio de la humanidad en lo que a trabajo formal se refiere desde el punto de vista de la arquitectura del diseño. Los elementos, los mejores exponentes de Art Deco los encontramos en las edificaciones, sobre todo neoyorquinas y Chicago, en los Estados Unidos de los años 20, 30, incluso un poco de los años 40. Y bueno, para las personas que les gustaría vivir, en caso de que hayan visto la película del Gran Gatsby, esta última producción que se hizo, o Velvet, pues es puramente estilo Art Deco, y es precisamente eso, o sea, es el exponer el brillo y la majestuosidad de una sociedad que pedía a gritos cambio. Entonces, precisamente por eso es que este estilo de alguna manera entra a adueñarse de los salones y crear toda esta fastuosidad interminable en todos los espacios. Y es que el Art Deco en el diseño interior se caracteriza por los colores ricos, formas geométricas y los detalles potentes. Formas geométricas, y se habla mucho de la combinación de la línea recta con la curva para poder crear motivos, y posteriormente texturas visuales como es la que se ve en el papel tapiz de fondo, que es, digamos, que una de las características de las cuales más rápido nos podemos dar cuenta de que estamos hablando del Art Deco. Alcanza su apogeo de popularidad más o menos entre los años 20 y los 40. Es el estilo del glamour, del lujo y los diseños simétricos de formas exuberantes. O sea, si queremos recrear desde el punto de vista estilístico un espacio que nos abrume por la cantidad de lujo y glamour que tengan, pues Art Deco es el estilo que estamos buscando para ello. Esto es muy requerido, sobre todo para espacios residenciales, oficinas, pero que tengan que ver, por ejemplo, con la moda, con elementos que están muy, digamos, a la vanguardia en cuanto a las tendencias de moda, de ropa, de color, incluso de arquitectura. O sea, es un estilo que le viene muy bien a este tipo de funciones. Y por supuesto, el Art Deco hoy en día pues lo podemos encontrar en muchísimos espacios, y mientras más elegantes y más VIP son, por decirlo de alguna manera, es donde más específicamente encontramos el Art Deco como tal. Se trabaja en los revestimientos de paredes y accesorios en todo su esplendor, con acabados dorados, plateados sobre todo. Y ya sea que incorpores el Art Deco de suelo a techo, o sea, vistas todo un espacio Art Deco, o que simplemente se agreguen sillas que son de este estilo, o un remanente muy pequeño de esta decoración, estos detalles seguramente van a mejorar cuantiosamente el espacio. Las maderas exóticas, los motivos geométricos y los acabados de alto brillo distinguen el estilo Art Deco como un diseño interior. Tiene toques de la cultura francesa, egipcia y mediterránea. O sea, si estamos hablando de espacios que de alguna manera tienen que ver con este tipo de culturas, pues es bueno entonces adueñarse del Art Deco completamente, o ya como lo veníamos diciendo, en pequeños detalles para darle vida a espacios de este tipo.
En la década del 30, los viajes empezaban a ser sumamente populares entre la sociedad más privilegiada y el turismo comienza a crecer. Safaris africanos eran súper populares, los estampados animales, el animal print como usamos hoy en día, los acabados exóticos como las perlas, el carey, empezaron a mostrarse en el diseño de interiores y por supuesto el Art Deco no tardó en adueñarse de todos estos acabados y de todos estos detalles para enriquecer un estilo que ya de por sí nació como un estilo rico. Uso de materiales de vidrio, el trabajo del vidrio no solamente como un plano, sino también como objetos meramente decorativos. Las telas brillantes, las pinturas metálicas, los espejos de piso a techo, incluso colocados sobre el techo, completan el estilo Art Deco en el diseño de interiores. Y este es un collage, digamos, de elementos seleccionados al azar, pero que juntos, complementándolos, pues dan una idea bastante cercana de lo que pudiera ser un revival del estilo Art Deco en nuestros días. Tal como sugiere su nombre, el mundo del arte mostró su esplendor en los años 30 y 40, sobre todo en el hemisferio oeste. Y el diseño de interiores imitó esta tendencia. Y este ejemplo que les traigo acá tiene una particularidad, y es que sí es un magnífico exponente del Art Deco, pero se mezcla de una forma fabulosa con otro estilo, que si bien no tuvo tanto impacto en el diseño de interiores a principios del siglo XX, fue porque de hecho era bastante caro de poderlo replicar, pero sí tuvo una vertiente artística muy rica, y es el Art Nouveau, que se caracteriza sobre todo por este uso de patrones florales y la imitación de la naturaleza para generar formas dentro de los espacios o formas artísticas. Pero el Art Nouveau y el Art Deco, de alguna manera mezclados, funcionaban de una forma muy eficiente y podían generar espacios como este, donde todo parece que funciona por separado, pero sin embargo es un todo que articulado luce de una manera fenomenal. El movimiento Art Deco tiene un vínculo muy importante con las formas geométricas, y sobre todo por la creación de patrones para las texturas visuales. Para llevar un estilo a un espacio doméstico, empezar con un fondo que tenga un atractivo potente. Recomiendo muchísimo entonces el papel tapiz pintado o los que ya vienen impresos con colores propios y con texturas, porque estas tramas de este tipo son, digamos, que el primer remanente de estilo Art Deco que podemos tener en cuenta para poderlo visualizar. Ojo, siempre con texturas que sean adecuadas según la época en la cual se desarrolló el Art Deco, y bueno, formas geométricas y la unificación de la línea curva con la línea recta. Y las formas rectilíneas y curvilíneas, como decían, que llaman la atención al instante, son icónicas para la época del estilo Art Deco, que son las que harán de alguna manera que el espacio cobre vida, sobre todo en elementos de iluminación. Evocar el drama y la grandeza de las grandes películas es de las cosas principales del Art Deco. El Art Deco se convirtió en el set favorito para filmar películas en los años 30 y 40, porque era deslumbrante por toda la fastuosidad que traía en sí. En Hollywood empezaron a utilizar las paletas y los tonos neutros de las combinaciones de las telas brillantes y los materiales lujosos para crear ambientes que estuvieran a la altura de las historias que pretendían contar, que casi siempre pues eran de majestuosidad. Y el estilo Art Deco en diseño de interior incorpora, pues comienza a colocar estos colores súper ricos, sobre todo que van mucho más hacia la gama de los colores fríos, las formas geométricas y los detalles ornamentales. A mí me fascina este ejemplo, es un súper buen exponente de un revival de Art Deco en siglo XXI. O sea, no creo que haya un ejemplo para ser explicado mejor de cómo adecuarse el Art Deco a la contemporaneidad. Igual el uso de este tipo de texturas lineales, y ahí lo ven en el counter, lo ven recurriendo a las columnas, la iluminación indirecta, el uso de estos materiales súper fríos, súper sobrios, como es este verde agrisado, los azules también, los acabados cementicios y los destaques de iluminación que hace que parezcan que hay como detalles dorados dentro de las paredes. Y bueno, digamos que es casi que la perfección de la Art Deco hecha espacio. O sea, los elementos de iluminación era de las cosas en las que más cuidaban. La iluminación indirecta, los acabados curvos en el mobiliario, para crear espacios que se miraban muy acogedores. O sea, te invitan a entrar de alguna manera, pero a la vez parecen obras de arte, y esa de alguna manera pues es la característica del Art Deco. Es bueno decir que el Art Deco para su época se considera como un estilo súper futurista, y es de hecho
lo más interesante que pudiera tener. O sea, para la época del 20, el 30 del siglo pasado, pues era un estilo, digamos, de otro mundo. Y si se dan cuenta, las podemos percibir hoy en día de la misma manera. Bueno, además de esto, pues la majestuosidad que tenían los espacios y bueno, todas las instalaciones, incluso la propia arquitectura que se trabaja con esos estilos, con esos toques de plata metalizada, el dorado, pues los blancos y el negro, más estos acabados, pues hacen que los espacios realmente se vean de una forma increíble. Y bueno, ejemplos meramente de Art Deco pues en la actualidad, y vean cómo es muy fácil adueñarse de estos estilos, de estos colores, sobre todo para poder generar espacios. Estos más que todo, estos estilos que hemos visto hasta el momento, el kitsch, el neoclásico y el Art Deco, son sobre todo más para espacios domésticos que para laborales o para el resto de los tipos de espacios. Y entonces llegamos ya a la modernidad, o sea, ya salimos de todo, de la primera mitad del siglo XX en teoría, y vamos entonces a esta parte de estilo modernista, y es la esencia del estilo modernista en el diseño interiores. Incluye formas muy básicas, líneas y curvas funcionales, materiales como el metal, cromo y el vidrio, y muebles sin partes ornamentales. O sea, aquí lo que vamos es a bajarle muchísimo al ornamento, pero al ornamento como se usaba, digamos, en el neoclásico y en el Art Deco. Hay ornamento acá, pero de alguna manera está escondido, está en un nivel más subliminal que hace que lo percibamos en una segunda lectura. El estilo moderno, tal como lo conocemos hoy en día, surge con el movimiento que comienza con la Revolución Industrial a fines del siglo XIX. Los defensores del movimiento moderno, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, buscaron explotar los nuevos materiales y los métodos de la era industrial. O sea, el modernismo como tal es un estilo que nace a la vez del que nace la profesión de diseño como tal en la Bauhaus en la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando como la segunda década del siglo XX es que nace el estilo modernista como tal. Corresponde a un periodo de tiempo desde principios hasta mediados del 20, como ya les decía, y se caracteriza entonces por este tipo de formas. La geometría es súper evidente y el uso de texturas que están conviviendo a la par con texturas lisas, acabados superficiales muy bruscos, pero que hacen que de alguna manera, que casi que parece magia, los espacios se vean increíblemente bien equilibrados. Se origina a principios del siglo, tiene un afluente muy importante del diseño escandinavo y se gana la popularidad a lo largo de la primera mitad del siglo. Incluso es mucho más evidente, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de década del 40, del 50 y del 60 del pasado siglo. Tanto a los modernos de mediados del siglo, digamos los 40 a los 60, como les decía, como el diseño postmoderno, evolucionan, digamos, en su totalidad a este estilo modernista y le dan esta forma. O sea, estamos hablando de que comienza a gestarse como tal, como un estilo, sin quererlo, en la segunda década del siglo XX, y se termina de cuajar como tal en los años 60 del pasado siglo. Las líneas son súper limpias y la decoración es mínima. Si se dan cuenta, en los ejemplos que estamos colocando son blanco, beige, incluso algunos tonos de negro. Es la principal paleta de colores que se trabaja. No solo en muros, estamos hablando de pisos, de techos, de accesorios, de mobiliario. Hace un gran énfasis en los materiales naturales. O sea, su principal característica es precisamente la honestidad del material. O sea, si esto es madera, se va a ver como madera. Yo no tengo por qué cubrirlo. Yo no tengo por qué querer que esto parezca plástico. Esto es madera y como madera se va a ver. Básicamente utiliza tan pocas paredes como sea posible. Es aquí donde entra entonces esa tendencia del espacio abierto, de eliminar las barreras físicas y comenzar a colocar barreras perceptivas como los cambios de pavimento, el uso de celosía. El uso de celosía es uno de los elementos más importantes del estilo modernista dentro del diseño interior, tanto en el exterior de la arquitectura como en el interior. Los vidrios, los elementos translúcidos, la simetría ya siendo más abierta, por decirlo de alguna manera. En lugar de esculpir la madera había acero, habían madera contrachapada, habían muebles curviados, y esto entonces comenzó a darle una riqueza que hasta ese momento los demás estilos no habían sido capaces de aportar. El concepto de estilo es la honestidad, como les decía, y mantener la estructura de los materiales. Mientras más estructura tuviera el mobiliario, por ejemplo, o la propia arquitectura, se veía como más real, se veía mucho más adecuada entonces este estilo modernista que pretendía romper
con todo el historicismo que venían cargando los estilos que vimos en la primera parte de la clase. Una de las grandes piezas del estilo moderno fue la silla Basili, que es esta que les pongo en el ejemplo. Es una silla de acero tubular, sin costura, completamente con superficies de cuero. Esta silla que ven acá, que es súper contemporánea y que la pueden encontrar en cualquier tienda de diseño, es un diseño, valga la redundancia, perdón, del año 1925, que cambió radicalmente el enfoque de diseño de muebles en esa época, incluso hoy. O esta silla de estructura de malla de metálica de Harry Bertoia, igual de la segunda década del siglo XX. Entonces quiero que vean que este es un estilo que se caracteriza sobre todo por ser atemporal. Entonces nos podemos adueñar de él hoy en día en nuestros hogares, en nuestros espacios, y parecer pues que es un estilo completamente contemporáneo que ha nacido definitivamente en la primera parte del siglo XXI. Estos ya espacios que se inclinan un poquito más hacia el modernismo de los años 50 por el uso de la curva integrada con los elementos rectilíneos y el uso de los colores traslapados unos sobre otros. Pero ¿qué pasa con el modernismo y con su sobriedad? Que siempre hubo pues disruptores en ese punto, y entonces es en ese momento que aparece el pop. Finales de los años 50, principios de los 60, sobre todo con la corriente esta de hippies que comienza a adueñarse de Norteamérica en esta década de los años 60. Y el estilo pop es muy emotivo, muy enérgico, muy particularmente cercano a los jóvenes, no solo en esa época de su surgimiento, sino hoy en día el estilo pop sigue siendo de los jóvenes y del dinamismo y de las personas que están dispuestas a hacer un cambio. Su objetivo es sorprender, conducir un choque súper ligero, pero choque al fin. Los colores son muy brillantes. El arte pop está destinado a recordar a las ventanas de los supermercados que venden todo, que se puede usar en el interior. En el pop art, las imágenes de los productos de consumo popular se presentan como obras de arte. Esto es el pop. O sea, el pop es el brillo y la explosión de color y de formas increíblemente bien pensadas. O sea, ya no estamos hablando del kitsch. El pop, si bien retoma colores brillantes, colores que hasta el punto de vista de la paleta puede parecer hasta caótica, vemos que hay un equilibrio muy bien pensado detrás. O sea, detrás de ese amarillo, detrás de ese magenta, hay un blanco que está unificando absolutamente todo lo que está sucediendo en ese espacio. No podemos olvidar que una parte considerable de este estilo se estableció después del furor de las obras de Andy Warhol. O sea, el pop es, desde cierto punto de vista, es una oda al arte y al arte contemporáneo, sobre todo de Andy Warhol como principal exponente. Es decir, sus imágenes brillantes se convierten en un atributo indispensable con el interior modernista de estilo pop art. Las coloridas y brillantes exposiciones interiores están hechas de plástico, fibras sintéticas, objetos funcionales de formas pegadizas, accesorios repetitivos, carteles. Aquí entra el cartel como nueva obra de arte, souvenirs populares de bajo costo como el corazón de sintético. Y entonces el pop ya en nuestra época deja de ser tan plano y deja de ser un poco más lineal y comienza entonces a vincularse un poco con otros estilos, como es por ejemplo el uso, comenzar a integrar la tipografía, alfombras con logotipos, azulejos con patrones, muebles con colores brillantes, uso de letras grandes o que se salen de la escala a la cual estamos acostumbrados a ver. El pop reafirma la artificialidad, pero la reafirma desde un punto de vista positivo. O sea, no es malo el plástico, no es malo lo artificial si lo sabemos trabajar con coherencia. El estilo pop permite que los colores ácidos se mezclen con los elementos blancos y contrasten al mismo tiempo de una manera muy buena. Si vemos este lugar, pues sí, es eminentemente pop, pero si comenzamos a ver un poquitito más allá, vemos que tiene muchos rasgos de neoclásico. Sin embargo, es mucho más obvio el trabajo de colores que lo convierten en un estilo pop que el propio neoclásico que tiene de base. Los almohadones, los accesorios de este tipo que invocan personalidades de la música, personalidades del arte, el uso de las líneas verticales en blanco y negro haciendo contrastes, no solamente lineales, sino también con otros tipos de patrones de textura, para generar formas que son completamente distintas a todo lo que se había visto antes en el siglo XX. El piso es la parte más neutral de la composición por lo general, pero posiblemente se puedan encontrar alfombras brillantes o de colores. La cantidad de muebles es mínima, se da más los elementos adosados a paredes,
Tiene una forma especial como futurista, inusual, de comportarse, sobre todo la distribución, porque podemos ver, por ejemplo, en este caso, un sillón encima de un trinchante. Los accesorios son plásticos, son cromados, son elementos de la vida real que se pintan, que se convierten en obras de arte, y esto es lo que le da precisamente riqueza al pop, que lo convierten de alguna manera en un cómic en 3D. Esto es netamente pop, y es un pop que hoy en día puede parecer perfectamente que es un diseño estilístico del siglo XXI. Y es por eso que es tan difícil definir el siglo XXI en estilos, porque es que realmente el siglo XXI es una mezcla de todo lo que ha sucedido en el siglo anterior. Por supuesto, con todos los cambios que acontecen a partir de los cambios industriales y de materiales que puedan sufrir. Y bueno, viene un estilo que a muchas personas le encanta. A mí, en lo particular, yo lo adoro. Si pudiera diseñarlo todo con un estilo industrial, lo haría, sobre todo los espacios de oficinas, porque me parece que es súper versátil y aprovecha muy bien la base. En el diseño interior de estilo industrial es la mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo. En los últimos años el estilo industrial en el diseño interior se ha vuelto cada vez más popular, y pues es muy fácil ver por qué. Las soluciones son increíbles. Tiene su origen en los loft, el estilo loft de los años 50 neoyorquino. O sea, ya es un poquito más para atrás, aunque se piensa en el estilo industrial como algo muy contemporáneo. Una de las primeras cosas que se pueden notar en los espacios industriales es que no hay color. Casi que todo es el color del material existente. Hay mucho blanco, mucho negro, pero sobre todo dado por la estructura metálica. En cambio, este estilo se basa en el uso de una combinación de tonos muy neutros para crear una apariencia limpia. ¿Por qué es tan importante la limpieza en estos casos? Porque cuando tenemos acabados tan bruscos, si no logramos una limpieza formal en el resto de los elementos, corremos el riesgo en que se vea abarrotado y entonces que se vea sucia la solución. Bueno, me refiero a sucia con mucha carga de elementos y de texturas que son rústicas. Y entonces, para lograr ese equilibrio del que tanto siempre estoy hablando, pues es precisamente el hecho de tener texturas que sean muy rústicas, con colores que sean muy claros, con líneas que sean muy finas. Es complicado, pero se puede lograr muy bien. Es sumamente importante tener en cuenta esto al elegir las paredes de colores. No es malo colocar color, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo y ver en dónde. Se puede empezar con una paleta de tonos neutros. Dicho esto, no todos los neutros son iguales. Hay neutros cálidos, hay neutros que son más hacia lo arena, hay neutros que son más fríos. Y en contraste con la crudeza que ofrecen los espacios más minimalistas, los interiores de estilo industrial tienden a tener una sensación más cálida y son súper acogedores. O sea, no hay nadie que me diga que no tiene ganas de estar en ese salón ahorita mismo tirado en unos sofás. Es que increíblemente, a pesar de los acabados que tiene, es bueno estar ahí, o sea, se siente bien estar ahí. Y esto se debe a que en lugar de apostar por los tonos blancos y negros para crear un contraste fuerte, entonces se incorpora una variedad de marrones que hacen que se vea cálido. En los materiales naturales también cuentan como neutros, esto es importante, entonces tenemos que entrar a contar el color también de los materiales, entonces el material se me convierte también en paleta de colores. Apostar por diseño de concepto abierto es importante en los estilos industriales, porque es de ahí que viene el concepto, y como habíamos visto en las variables del espacio, no es solamente tener en cuenta el color y las texturas, sino también cómo se comporta la funcionalidad a la vez que yo estoy viviendo el espacio. O sea, la modulación, la circulación y la distribución de elementos tiene que estar referida también al estilo propio industrial loft de los años 50. Los espacios de estilo industrial tienen que ver mucho con mezclar lo viejo y lo nuevo, y eso es lo que a mí me parece muy bueno de este estilo. O sea, tiene una base pues relativamente vieja, porque de hecho se trata de remozar o reanimar espacios que han perdido, digamos, su funcionalidad, y entonces colocar elementos nuevos y que esa mezcla no se vea extraña, sino que se vea lógica. Y en lugar de buscar artículos nuevos totalmente terminados, entonces es bueno concentrarse en encontrar muebles que parezcan que tienen historia. Entonces lo increíble de estos lugares es entrar y saber que ese lugar te está contando una historia. Cada pequeño elemento que hay del estilo industrial te está contando su propia historia. Este aspecto desgastado se puede lograr de muchas formas, incluso podemos falsearlo, no necesariamente tenemos que tomar un espacio que ya esté así,
sino puede ser un espacio completamente nuevo y falsear los elementos para lograr esta visualidad. Si queremos conseguir un aspecto más antiguo, optar por acabados de cepillado, aceitados en las paredes. O sea, lograr que se vea lo más real posible. O sea, si lo vamos a falsear, definitivamente tiene que quedar bien, porque lo que sí no es coherente con este estilo son las imitaciones. Ahí sí ya nos salimos completamente. Finalmente, añadir accesorios industriales, estructuras a vistas, madera, metal, ruedas dentadas, todo este tipo de elementos que hacen que se vea como que realmente hubo una industria en ese lugar antes de que yo colocara un mueble de sala o antes de que colocara un escritorio y se volviera oficina. Esto puede parecer un poco complicado, pero es la clave para consolidar el estilo, para que se perciba de esa manera. Y por supuesto, asegurarnos de incorporar elementos textiles, láminas, cuadros. La iluminación es muy importante, tiene que ser una iluminación cálida. Incluso si dejamos el foco a vista es mucho más interesante. Y bueno, esto es el estilo industrial. Es una mezcla de muchísimas cosas, pero definitivamente es una mezcla que da excelentes resultados. A mí me fascina, es cómo trabajan la iluminación con los paraguas y se ve tan antiguo. O sea, ese de hecho era el concepto y terminan por poner estos paraguas viejos o las propias canastas de estos jaulas de pájaros, perdón, para generar pantallas de iluminación, y eso es lo bonito del estilo industrial. Retomar todo, o sea, volverle a dar valor a todo lo que en su momento funcionó y funcionó bien. Bueno, el minimalismo es un estilo que le gusta a muchas personas. A mí en lo particular no lo trabajo demasiado, siento que es muy impersonal, no tiene mucho que ver conmigo, pero hay personas que aman el minimalismo. Pues igual comienza en la década del 20, fíjense que todos estos estilos que parecen ser muy contemporáneos en la realidad no lo son, pero es es considerado el estilo más innovador por excelencia, y es que su propia naturaleza nos obliga a ser innovadores. El diseño interior minimalista divide los espacios por las necesidades, por lo que significa que cada elemento debe ser funcional. Su secreto, sobre todo, una paleta monocromática y el trabajo de la honestidad de los materiales sobre todas las cosas. Por lo general los colores son neutros, la mayoría de las veces todo es blanco, desde los techos, los suelos, el mobiliario, casi que todo. Si no, vamos a encontrar sin mucho dos colores, no más. A menudo es el mismo color que se desvanece por lugares y se crean degradaciones perceptivas, no físicas. La degradación en el minimalismo está casi que condenada. Y se define en última instancia por su funcionalidad y por sus líneas ultra puras. Esto es minimalismo. Lo fantástico del monocromo es que da un toque de color fuerte colocado al azar en algún lugar, nunca pasa desapercibido, como este volumen que voy a tener acá, que funciona a la vez de tabique, a la vez de soporte de esta chimenea, y es una cosa fabulosa. La inserción del vidrio, el concreto es el mejor amigo del minimalismo. El espacio vacío se considera como un elemento más, o sea, es trabajado como espacio vacío, no está dejado vacío al azar. O sea, el espacio o la ausencia de diseño por momentos es una de las claves más objetivas del minimalismo. El equilibrio visual es súper importante y solo se puede conseguir, y voy a mover esto para acá, perdón, al tener un punto focal muy especificado en cada uno de los elementos que yo estoy colocando en un espacio minimalista, y sobre todo tiene mucho que ver con los elementos de iluminación. Esto es un espacio minimalista. O sea, la iluminación se trabaja mucho de forma indirecta como líneas o como pantallas volumétricas. Los elementos son muy repetitivos. ¿Se recuerdan que hablamos en la primera clase acerca de la superposición de elementos? Es el recurso favorito del minimalismo para lograr tridimensión. O sea, no variar en las formas, sino repetirlas las formas que sean las veces que sean necesarias, para lograr llegar a un objetivo visual. Pequeños detalles que aumentan la profundidad en la decoración minimalista: la carpintería aerodinámica, el mueble de líneas muy rectas, incluso aunque sea con textiles, incluso aunque sea colchado. Ven, esta lámpara de acá se las presentaba en el modernismo. Es una lámpara de la Bauhaus. Acá está nuevamente en el minimalismo, por supuesto con otros materiales y con otros colores. Las lámparas suelen ser muy tubulares o suelen ser volumétricas. Y acá les pongo esta frase que dice que los adornos están prohibidos. Realmente no están prohibidos. Hay que saber qué tipo de ornamento, qué tipo de accesorio se coloca en un ambiente minimalista para que no pierda su naturaleza de minimalismo.
El estilo minimalista en el diseño interior se consigue con un conjunto de líneas geométricas muy limpias. La atmósfera tiene que ser suave. Si hay iluminación natural, mucho mejor. Resumiendo, es popular en todo el mundo, toma como referencia el estilo moderno. O sea, el minimalismo es el hijo directo y más importante del estilo moderno y lo simplifica aún más. Tiene paletas de colores muy neutras, muebles muy sencillos, líneas rectas, no puede haber nada en exceso. O sea, uno lo percibe como que hay poco, pero que está lo necesario. Y a mí este ejemplo me parece fabuloso porque si ven acá, esto no se puede decir, o sea, lo que hay en el techo no se puede decir que sea un accesorio muy minimalista. Sin embargo, en sentido general, cuando uno percibe el espacio, dice, bueno, es que ese entramado de ramas ahí lo necesitaba el espacio. Y es que es lo interesante de los genios del diseño interior, que pueden lograr cosas como estas y atenerse a los lineamientos de un estilo, incluso creando rupturas como la de este tipo. Minimalismo en todo su esplendor, pero que siguen siendo ambientes súper acogedores, ambientes en los que uno desearía estar ahí. El trabajo con la iluminación sigue siendo un remanente súper importante en cada uno de los espacios. El trabajo de doble escala, que hablábamos sobre la escala en la primera clase, el trabajo con la doble escala es muy importante porque esto hace que los espacios se vean mucho más amplios y que los elementos que hay dentro del espacio pasen casi que desapercibidos, haciendo que el show de todo el espacio sea la iluminación y pues el espacio. Como ven, sí hay trabajo de textura visual, sí hay trabajo de textura táctil, sí hay ornamentación, pero muy delicadamente seleccionado para que el minimalismo no pierda su razón de ser. Y ya por último, pues vamos a hablar acerca del vintage. O sea, el vintage lo oímos en todos los lugares, oímos hablar sobre el vintage. Y el vintage es la unión de un montón de subestilos que existen hoy en día. Cuando pensamos en el diseño vintage, se nos viene a la mente algo súper antiguo, algo envejecido, incluso deteriorado. Y aunque esto es correcto, no es lo único que hace parte del diseño vintage. Este estilo hace uso de piezas modernas y antiguas, o sea, es otro estilo de los que les gusta mucho mezclar para lograr soluciones espectaculares que no tienen precedente. Uno de sus mayores problemas es precisamente definirse como estilo, porque si bien en este caso se puede decir, bueno, sí, es un estilo vintage, pero acá hay art deco, acá hay neoclásico, acá hay un poco incluso modernismo, o sea, es una mezcla de estilos que hacen que al final se vea muy bien, se perciba bien, y por eso es que tenemos a veces salientes del vintage como el shabby chic, el estilo provenzal, un Louisiana norteamericano, pero que son vintage, o sea, sí mezclan estilos, pero ya tienen, digamos, como un apellido y es en dependencia de cuál es el estilo que prevalece sobre el otro. Hay otros que lo llaman el mid-century o first century en dependencia de cuáles son los estilos que habían a principios del siglo, mediados del siglo pasado, y a partir de ahí crean diferentes tendencias de vintage. Un gran ejemplo que hace que se vea vintage es el mobiliario netamente modernista, diseñado por Charles y Ray Ames, que se siguen produciendo hoy en día como mobiliario muy moderno, pero son toques que hacen que un espacio se perciba como vintage, sobre todo también los acabados en paredes, acabados envejecidos, que hacen de alguna manera que se unifique todo el espacio. A diferencia de otros estilos de diseño, el estilo vintage tiene muy pocas reglas. O sea, el factor más importante para lograr esta imagen es utilizar elementos antiguos con elementos nuevos y crear un ambiente donde todo convive en armonía. El objeto es crear una mezcla ecléctica, artículos que juntos se transporten a un momento histórico diferente y que te hagan entrar en un espacio donde uno no sepa decir exactamente en qué momento de la historia está. Vean qué cosa tan graciosa. Muchas veces nos basta con colocar un mobiliario de metal que esté un poco desgastado y un candelabro como este y ya, es un espacio vintage. Uno de los lugares del hogar donde más se puede mezclar con facilidad lo antiguo con lo moderno es el comedor. Increíblemente los comedores tienen esta capacidad. O sea, cambiar, hacer diferentes sillas, que no todas sean iguales, jugar con la madera del vidrio, con el metal. Y por supuesto siempre colocar elementos que hagan referencia sobre todo a la nostalgia. Por eso el vintage es tan adecuado
para los hogares, porque cuando uno comienza a colocar elementos que de alguna manera nos despiertan sentimientos a cada quien, pues hacen ya de por sí de que sea una apuesta feliz. Se le dice vintage, se le dice retro también, y bueno, colores pues son todos, absolutamente todos. Se va mucho en dependencia también de cuál es el estilo que estoy mezclando exactamente, pero por ejemplo este estilo vintage con una tendencia modernista muy marcada, además del mueble neoclásico, pues ahí vean el uso del rosa, incluso en el cielo, los azules ultramarinos bien agrisados, las combinaciones de naranjas con azules, con rosas, con texturas en alfombras, la iluminación neón. Entonces estamos viendo que hay diferentes niveles de vintage que se van moviendo en la historia a través de cada uno de los estilos. Tenemos un vintage que es eminentemente pop, tenemos un vintage que es neoclásico, tenemos un vintage que es modernista y tenemos un vintage que es el que casi todo el mundo conoce, que es el vintage industrial. A mí me encanta esto porque es un estilo styling que no mencioné porque es mucho más enfocado hacia el diseño industrial, no tanto así como interiores, pero el styling se manifestaba mucho en este tipo de espacios como cafeterías de los años 50 de Estados Unidos. Y es el vintage por excelencia, que es el que hace remanente al estilo industrial y comienza a mezclar un montón de elementos nostálgicos que hacen que los espacios se perciban de esta manera. En cuanto a la iluminación, pues lámparas de arco, de metal, colgantes, les decía, el propio candelabro, incluso las velas, la iluminación indirecta, el colocar accesorios en los muros, cuadros, elementos que hagan referencia a otras épocas completamente marcadas, el uso de este tipo de elementos, de refuncionalizar objetos en otras cosas y que se vean de por sí ya bellos y que hagan que el espacio se vea mucho más bello de lo que está. Y bueno, terminando ya en tiempo, porque pues ya casi estamos llegando a la hora, esta es la selección de estilos que les traigo que tienen que conocer sí o sí de finales del siglo XIX hasta el XXI para saber qué es tendencia hoy, por qué es tendencia hoy, o sea, por qué los cambios, por qué crear necesidades con base a todos esos estilos que se fueron sucediendo durante el siglo XIX, el siglo XX y principios del XXI. ¿Por qué nos estamos comportando de la manera en la que nos comportamos en materia de diseño de interiores hoy en día? ¿Cuáles son los estilos que se parecen más a cada tipo de espacio? Los laborales, los domésticos, los sociales. Y pues es un poquito de una probadita de historia. A mí me parece que es súper interesante y es algo que no podemos dejar de conocer si nos vamos a dedicar al diseño de interiores. Pues ya le digo, es solo un avance para que sigan estudiando acerca de todos los estilos que existen. Ya para la próxima clase vamos entonces a aplicar estos estilos a lo que sucede hoy en día de las funciones, pero no podíamos pues explicarlos cada uno de ellos a profundidad para que en la próxima clase pues entendamos realmente por qué las cosas suceden como suceden hoy en día en el diseño de interiores. Pues ya la próxima clase va a ser la última, casi que como nada, pasaron las 4 clasecitas. Yo me despido y espero tenerlos acá la próxima semana con ya nuestra última clase que va a ser súper interesante, se los prometo. Entonces, hasta entonces, les dejo un saludo otra vez caluroso a todas las personas que se conectan por nuestras redes sociales de Comex Centroamérica, por Instagram y por Facebook desde México hasta Panamá. Les dejo un saludito y ahí nos vemos. Chao.